Muy bien, jóvenes, vamos a continuar nuestra clase hoy y espero en Dios poder terminar lo que es el recorrido. Bien lo decía un compañero en la última oportunidad, lo que más me interesa ahorita es que ustedes conozcan la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es lo que más me interesa. Ahora, esto no quiere decir pues que ustedes no se vayan familiarizando con su contenido, obviamente. Sin embargo, es importante que primero, antes de conocer a fondo, antes de saber realmente el manejo de esto, pues obviamente se tiene que iniciar por lo esencial. Y lo esencial en este caso es que ustedes conozcan la naturaleza, conozcan cómo está hecho el código y por lo menos ubicar de manera sencilla y simple, pues la mayoría de instituciones fundamentales de este, sí. Nosotros nos quedamos, si no estoy mal, en los juicios de ejecución en la vez anterior. Ustedes me corrigen. ¿Estoy en lo correcto? Lick, hoy va a explicar el juicio o procesos cautelares. Ok, entonces sí, nos quedamos en el juicio de ejecución. Terminamos, por así decirlo, los juicios de ejecución y estamos hablando ahora sobre los juicios precautorios. Va. Miren pues, les repito, existen 3 tipos de procesos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Estos 3 tipos de procesos, y es importante que ustedes se lo sepan de memoria, porque evidentemente de memoria se lo van a preguntar en el privado. ¿Sí? Los 3 tipos de procesos que existen son: 1, procesos de conocimiento; 2, procesos de ejecución; 3, procesos cautelares. Lo voy a repetir y conste que yo le doy mucho énfasis a esto, derivado que el manejo de esto pues es esencial y fundamental para la buena práctica del litigio. Número 1, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil tiene 3 tipos de procesos. El número 1, procesos de conocimiento. Dentro de los procesos de conocimiento tenemos el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Número 2, procesos de ejecución. Los procesos de ejecución están contenidos en el libro 3 y tenemos el vía de apremio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales y la ejecución de sentencias. Ejecución colectiva teóricamente existe, pero sabemos que fue derogado y pues ha tenido un montón de cambios. Y también tenemos los procesos cautelares. Los procesos cautelares son aquellos que, como su nombre lo indica, no buscan el fondo de una litis. ¿Sí? No, su pretensión no es declarar o constituir un derecho. Los procesos cautelares lo que buscan es asegurar las resultas de un proceso. Esto las vamos a encontrar en el libro 5 y vamos a, así como hicimos en las otras, pues vamos a verlo de esa manera. No sin antes, en el libro 4 están los procesos especiales, entre los cuales encontramos la jurisdicción voluntaria y el proceso sucesorio. Sin embargo, no me meto ahorita aquí porque en estos procesos no existe litis como tal. Es decir, ahí no vamos a encontrar un derecho litigioso, sino que lo que encontramos es voluntad de la o las partes de someter un determinado asunto a conocimiento del juez y algunos de ellos al conocimiento de un notario para que se declare o se constifique
una situación jurídica. De esos son los procesos especiales. Pero me voy a ir un poquito más adelante al libro quinto, que tiene que ver con las providencias cautelares, que tiene que ver con los procesos cautelares, ¿sí? Entonces, quiero que nos acerquemos, que abramos nuestro código procesal civil y mercantil a partir del artículo 516, ¿sí? 516. ¿Lo tienen? Sí, licenciado. Bien, pues a partir del 516, nosotros vamos a encontrar todas las medidas y procesos cautelares que existen dentro de nuestra normativa, pero no se limita a eso. Miren, pues, quiero que lean el artículo, un voluntario, por favor, que lea el artículo 530. Sí, el artículo 530, por favor. Artículo 530. Providencia de urgencia. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminentemente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de las urgencias que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Muy bien. Compañera, Suni es su nombre. Sí, licenciado. Ok. ¿Qué entendió de ese artículo? ¿Qué le comprendió usted a ese artículo? Que yo entiendo que es como aquí donde dice quien tenga fundado un motivo, o sea que tiene que haber ya como un proceso. ¿Motivo es igual a proceso? Creo que no, perdón. Si no, no tenga pena. Si me dice, mire, ya yo entiendo que es un lenguaje al cual la mayoría de ustedes pues no está pues acostumbrado, ¿no? Yo sé que están en séptimo semestre, pero cuando uno no trabaja en el mundo jurídico legal, pues es otro idioma, llamémoslo de esa manera, y a veces pues nos cuesta un poquito. ¿Quién le quiere ayudar a la compañera? Es que es para poder comprender de qué se trata esto. Licenciado, muy buena noche. Buenas noches, Sergio. Yo lo que entiendo es que si yo estoy en un proceso y tengo temor de algo, yo puedo pedir una medida para poder asegurar de que lo que estoy pidiendo se va a cumplir, o como respaldarme de algo que estoy pidiendo y que la persona no se va a desentender de lo que estoy demandando o lo que estoy solicitando. No sé si esté bien. Sí, pero usted me está hablando de una medida de garantía. Porque aquí usted me está diciendo que hay un proceso y usted quiere garantizarse lo que vaya a pasar dentro de ese proceso. Eso le estoy entendiendo, ¿verdad que sí? Pero a eso, sí, se le denomina medida de garantía, no providencia de urgencia. Leamos otra vez este articulado. Este articulado establece así: providencia de urgencia. Oigan bien, providencia de urgencia. ¿Alguien habló, no? Ok, providencia de urgencia. Sí. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores. Bueno, muy bien. ¿De qué hablan los artículos anteriores? Veamos, vamos a irnos unos artículos más atrás.
En el artículo 520, que son las medidas de garantía realmente, en el artículo 523, solo el acápite, ¿qué dice? ¿Con qué se lee ahí? Artículo 523. Arraigo. 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 El arraigo creo que no es necesario explicar la institución del arraigo, ustedes la conocen. Que el arraigo no es nada más ni nada más que la prohibición de que una persona abandone el país por las vías legales. Se digo las vías legales porque pues obviamente sabemos que si una persona se va, como se dice coloquialmente, mojado a los Estados Unidos o a otro país, pues el arraigo no funciona ahí, porque pues, se va ilegal, pues. Pero hablamos de eso, por los medios legales. Va. Tenemos el arraigo. ¿Qué otra medida tenemos ahí? Tenemos en el artículo 526. ¿Qué otra medida nos dice ahí? ¿526? Anotación de la demanda. Anotación de demanda. ¿Ven? Ese es diferente al arraigo. La anotación de demanda es cuando uno viene y le solicita, especialmente en bienes inmuebles o para cuestiones patrimoniales. Les pongo este ejemplo. Viene el banco, hablemos de los bancos, que es lo más común, y le manda, ya no digamos una hipoteca. La hipoteca, yo estoy en contra que los bancos anoten demanda cuando hay hipoteca, porque no tiene sentido. Si la hipoteca es más que suficiente garantía, pero algún criterio se mantiene ahí. El tema es que usted le debe a un banco por una tarjeta de crédito una cantidad de X de dinero, hablemos de 50,000 quetzales, por así decirlo, 100,000 quetzales. O por un préstamo, ya no una tarjeta de crédito, sino un préstamo cualquiera. Pero sucede que la persona o el deudor tiene un bien a su nombre. Entonces el banco o el bufete, los abogados, hacen una investigación y sucede que encuentran que hay una finca, hay un bien inmueble que está a nombre del demandado o del deudor. Cuando entabla la demanda, le piden como medida de garantía una anotación de demanda. Que anoten es la demanda en ese bien, aparte de otras medidas. El 527, ¿qué otra medida tiene? Embargo. Funciona lo mismo. Le anoto la demanda y también le embargo. Yo le puedo embargar. El embargo es una especie de limitación que se impone a los bienes registrables, ¿verdad? Porque también recae sobre vehículos o sobre cualquier bien inscrito en los registros públicos o derechos. Incluso las empresas pueden ser embargadas, pueden ser objeto de intervención, los vehículos pueden ser embargados y pueden ser objeto de secuestro. Esas son las medidas. El artículo 528, ¿qué medida nos dice? Secuestro. El secuestro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el secuestro es otra medida que va añeja al embargo, ¿verdad? Lo común es que se embarga el bien y posteriormente se secuestra, ¿verdad? Así funciona. Luego tenemos en el artículo 529, ¿qué otra medida tenemos? La intervención, licenciado. La intervención. Ese es muy común en las empresas, ¿sí? Se embargan las empresas y se intervienen. Se interviene especialmente la caja. Es para garantizar el pago, ¿sí? Ejemplo, ese articulado establece cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Ese es el famoso bien pignorado. Se puede en garantías mobiliarias, se pueden operar este tipo de anotaciones y también en el registro mercantil en el caso de las empresas, ¿verdad? Entonces, para ir entendiendo lo que es el proceso cautelar, esas son medidas, pero son medidas
de garantía que se piden dentro de una demanda. Es decir, cuando uno interpone una demanda, en esa demanda le puede pedir el demandante al juez que decrete medidas de garantía. Les pongo este ejemplo y ustedes me lo van a decir y quiero la participación. Viene su cliente a su despacho judicial y le dice, mire, fíjese que yo voy a demandar a mi marido, ¿verdad? Él no vive conmigo, él es mi esposo, pero fíjese que él se quiere ir del país. Entonces, y si se va del país, pues no me va a dar ni para mí, ni para mis 5 hijos. Entonces, usted dice, va, tráigame los documentos y prepara la demanda y lo demanda. ¿Qué medida de garantía pediría usted en contra de esa persona? De arraigo, La primera es de arraigo. Muy bien. El arraigo. Y si esa persona sabe dónde trabaja, El ¿qué embargo. pediría? Embargo de sueldo. O la embargo de salario. o la pensión provisional, ¿verdad? Que es lo que viene. Va, muy bien. Sucede de que nos vemos en el caso donde una entidad bancaria hace el préstamo para que una persona ponga una serie de tiendas, llamémoslo así. Y tiene 5 tiendas. Llamémosle así que el préstamo fue en un cuenta corriente. ¿Sí? En un cuenta corriente. Viene y pues como no pagó, entonces ahora hay que demandarlo. Usted como asesor de esa entidad, poder acreedor, ¿qué medidas pediría usted en la demanda, en el juicio ejecutivo? Jóvenes. El embargo. Estamos analizando. ¿El embargo de qué? ¿El embargo de qué? ¿De los bienes, licenciado? ¿Qué bienes? Ajá. ¿Qué bienes? O del De las salario. cuentas. Del salario, entonces. ¿Las cuentas? ¿Las cuentas? Quiero decirle que el Código de Comercio aplicado por la mayoría de jueces no permite que las empresas se les embarguen las cuentas. ¿Por qué? Porque eso entorpece el funcionamiento de la empresa. Entonces, lo mismo pasa con los juzgados de trabajo. Ellos comúnmente los embargos de cuentas de los patronos tampoco las otorgan porque dice, bueno, o sea, si yo le embargo, ¿cómo le va a pagar a su gente, verdad? Entonces, usan ese criterio. Licenciado. ¿Embargo de qué? ¿Dónde? Yo les di la clave. Yo les di la clave. Él sacó un préstamo para 5 tiendas, entonces él puso 5 tiendas. Licenciado, ¿podría hacer la intervención? Sí, pero para intervenirlo primero tengo que embargar la empresa. Por eso en la práctica, uno cuando hace este tipo de memoriales o demandas, uno pide embargo con carácter de intervención. ¿Sí? Brenda levantó la mano. Licenciado, buenas noches. Disculpe, solo una consulta. En caso de empresas no es lo mismo que en el caso de las personas, o sea, que solo se les puede embargar el 70% del sueldo. No. Lo que pasa es que en el caso de las empresas no le están embargando una cantidad determinada. Están embargando el bien. ¿Sí? O sea, el embargo de una empresa no significa que le esté embargando una cantidad de dinero. Y por eso se embarga con carácter de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Se anota el embargo en el registro mercantil, se nombra un interventor y el interventor con el ministro ejecutor del juzgado llega y le da posesión al interventor de esa empresa o de esas tiendas.
¿Qué hace el interventor? El interventor lo que hace es comenzar a administrar la caja de esas tiendas para poderle pagar al acreedor. ¿Me explico? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, Alfredo levantó la mano. Gracias, Lee. Buenas noches. Esto sería como lo que hizo, recuerdo que la SAT hizo en algún momento con algunas empresas que las hizo esa figura que usted hablaba, como que llegaba un interventor y como que para la SAT o tenemos que asegurarse que recaudaran el dinero, algo así, creo que fue lo mismo. Así es, sí, los interventores eso hacen y puede ser por efectos fiscales también, ¿verdad? Ah, ok, gracias, Lee, muy amable. Ahí ya se van a los económicos coactivos, ¿verdad? Sí, Jimmy. Sí, licenciado, buenas noches. Perdone, fíjese que yo tuve un compañero dentro de lo que era el Seguro Social, que hace 15 años a él le embargaron el salario por completo a través del juzgado de Villanueva, de Paz de Villanueva, porque le interpusieron una demanda porque debía una tarjeta de crédito. Pero a él sí tenía completamente embargado todo el salario, tenía incluso arraigo. Y entonces él pues definitivamente llegó con un abogado y le levantaron las medidas de inmediato, pero entonces sí había error ahí porque estaba el embargo del salario completo, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. ¿A él le depositaban en una cuenta? Claro, en el IX era en la cuenta de Banrural y era a través de Banrural. Exacto. Que no, miren, pues, no, miren, aquí, ahí no es que haya existido un error. ¿Qué pasa? El acreedor pide embargo de cuentas bancarias, ¿sí? El oficio viene, así es el nombre, oficio viene, va a los bancos y viene el banco y él le embarga la cuenta. Pero el banco no sabe, ni el acreedor sabe que ese dinero es de salario. Entonces, no hay error. Lo que pasa es de que como no hay conocimiento de que la cuenta es de salario, entonces le embargan no le embargan el salario, le embargan la cuenta. Entonces, obvio, cuando va con un abogado, el abogado le dice, bueno, usted vaya a sacar una constancia al IX. Solo permítanme. Sí, sí. Usted va el abogado, le dice al cliente, vaya a sacar una constancia donde diga que ese dinero que le depositan a usted es de su salario, de su pensión o de lo que sea. Bueno, agarra eso, llega al juzgado y le dice, mire señor, hay un error o no un error. Pido el levantamiento de la cuenta bancaria que está aquí, porque ahí me depositan mi salario. Y mi salario es inembargable, el 100%. Ok, entonces viene el juez, tiene a la vista, califica el documento y dice, ok, perfecto, no hay pena. Y le levanta. O sea, no es que hay error. Porque cuando es salario, el oficio no va dirigido a los bancos, sino que va dirigido al patrono. Ese patrono es la Universidad de San Carlos, es el IX, es qué sé yo, qué entidad, o sea, un taller o lo que sea. ¿Me explico? Sí, gracias. Bueno, continuamos entonces. Teniendo eso, sí, Gabriela. Buenas noches, licenciado. Una consulta, usted decía para los salarios y para las pensiones es lo mismo. Tampoco se puede. Comúnmente se toman igual, se toman porque son ingresos, ¿verdad? Son ingresos. Entonces, los ingresos, los embargos recaen sobre los ingresos y el acreedor puede venir y decirle, mire, ese señor gana y entonces se me paga. Entonces, caen sobre los ingresos, ¿verdad? No pueden caer. Yo tuve una vez un caso donde a una persona le depositaban el seguro de un niño. Sí, porque era la pensión de ese niño. Y vino el acreedor y lo embargó, ¿va? Al tutor, ¿va? Entonces, no quisieron levantarlo y se fue un amparo. Obviamente en el amparo le levantaron y le regresaron todo el dinero, ¿va?
porque le estaban cobrando. O sea, como vino el banco, demandó y comenzó a cobrar sus cuentas de esa pensión. Entonces, él vino, fue al banco y el banco dijo, no, usted, esta es su cuenta y punto. Entonces vino él y pues como no se pudo de esa manera, entonces se fue un amparo y el banco quedó mal parado. Porque realmente el banco estaba excediéndose en sus derechos y estaba vulnerando derechos de un menor. Entonces el banco, antes de que el amparo procediera y lo condenara, entonces el banco le regresó el dinero inmediatamente y sacaron la foto. Pero sí, pero es por manejo, ¿va? Por manejo, pero esas situaciones son subsanables siempre, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos? He dado una pregunta. El tema del embargo de salarios es un máximo del 35%. Así ¿Hay es. alguna forma de que por medio del juez se negocie una cuota menor o ese es el parámetro ya establecido? Ese es el parámetro establecido. O sea, no hay opción a que se vaya a negociar, por ejemplo, al juzgado donde se está la demanda para que le baje a ese porcentaje. Fíjese que podría ser en casos de pobreza extrema, ¿me entiende? O cuestiones bien calificadas. Pero yo nunca he visto ese caso. O sea, nunca lo he visto en mi práctica. Pero bien podría ser. Se me ocurre a mí el caso de que se demuestre de que hay una situación de enfermedad donde el papá, por ejemplo, le paga un tratamiento a un hijo y él le puede decir, mire, pues bájeme del 35 al 15 o al 20. Entonces hay que calificarlo en un incidente. Comúnmente se van en incidentes. Obviamente el acreedor no lo va a querer, pero sí podría darse. Yo nunca lo he visto, pero sí podría darse. Sí, Kevin y después Silvia. Buenas noches, licenciado. Pide que le comento, yo conocí un caso de un señor que a él lo demandó su esposa por los niños que tenía, pero resulta que al tiempo también lo demandó otra mujer que tenía 2 hijos con él también, y al tiempo lo demandó otra señora con la cual tuvo solo como que un hijo, pero nunca tuvo como una relación de convivencia ni nada. Entonces ya tenía 3 demandas por manutención. Y ahí, ¿cómo se hace para dividirlo? Al 50%, mire, el máximo que es embargable es el 50%. Y yo lo que creo que haría el juez, pero lo que pasa es que son causas distintas, llamémosle, son expedientes diferentes. Cuando llegan las órdenes, pues tienen que esperar en cola o simplemente tratar de hacer pronunciamientos para que tal vez unificar los procesos y tal vez que se le dé una parte proporcional a cada uno, se me ocurre, pero también ahí se sujeta mucho a los criterios jurisdiccionales, ¿verdad? Pero más del 50 no se puede, pues eso, porque sería confiscar el salario y esa figura no existe, no puede existir, ¿sí? Porque ¿de dónde va a vivir el señor? ¿Verdad? Silvia. Buenas noches. Yo tengo una duda en la línea que han venido preguntando los compañeros. Por ejemplo, esto es un caso muy típico, ¿no? El embargo de salarios, por lo de tarjetas, préstamos y demás con las entidades bancarias. Mi duda básicamente es, en el artículo 96 del Código de Trabajo nos habla de que son inembargables los salarios mínimos y nos da ciertos porcentajes y ciertos quetzales en cuanto a salarios. Pero ¿por qué las entidades bancarias igual realizan embargos sobre esos salarios mínimos, siendo, por supuesto, el 35%? Es que no son las entidades bancarias no embargan salarios, embargan cuentas. Que dentro de esa cuenta le depositen su salario es otra cosa. O sea, el banco no va a venir y va a decir, no, es que este es el salario y solo voy a retener. El banco no va a hacer eso. Porque el banco no es el acreedor, el banco solo le está manejando su cuenta. ¿Me explico? O sea, no es el banco en este caso, es el interesado
el que debe de hacer las gestiones para corregir si fuese el caso. Pero no es que el banco le embargue su salario. Ahora bien, si el banco, por ejemplo, usted trabaja en una entidad bancaria, por decirle algo, y usted le debe a esa entidad bancaria, y si esa entidad bancaria dice, como le paga, le dice, mira, esta quincena no te voy a pagar porque me debes. Ahí sí le estaría embargando su salario, ahí sí. O le deposita en su cuenta y le dice, mire, como me estás debiendo y yo no sé cuánto tiempo estar aquí, mejor me voy a comenzar a cobrar y hoy ese dinero de tu quincena lo voy a acreditar a tu deuda. Ningún banco va a hacer eso. Ninguno. Porque ahí sí está atacando su salario. Entonces no confundamos el salario con la cuenta. Si el salario es depositado en una cuenta y la cuenta es embargada, tome en cuenta que le están embargando su cuenta, no el salario. Porque la orden del juez fue embargue la cuenta, no embargue el salario. Les explicaba, el embargo de salario se dirige al patrono, el embargo de cuenta se dirige. Ahora, si coincide cuenta y salario, entonces queda el interesado y le dice, señor juez, yo trabajo en Repollos San José y Repollo San José me deposita en Banrural en la cuenta tal y me la embargó. Hágame el favor de levantarme el embargo. Y ahí no le van a retener nada. Esa cuenta siempre, a menos que caiga otro embargo, va a quedar liberada para que le sigan depositando su salario. ¿Me explico? Ok, gracias. Ok, perfecto. Brenda, levantó la mano. Sí, licenciado, solo con una duda. Digamos que lo establecido es el 35%, ¿verdad? Pero si en dado caso se le debiera, por así decirlo, a dos bancos, un banco puede embargar el 35 y el otro banco el 35, ¿o se tiene que dividir ese 35 entre los dos? No puede. Se queda en cola. O sea que hasta que se termine de pagar una deuda podría empezar el otro embargo. Exacto, sí. Es lo que tiene, se queda en cola. El único que yo sé que tiene prioridad por razón que no sé, o sea, sí sé que es por una ley, es el Banco de los Trabajadores. Pero, cosa que no entiendo, es una ley antiquísima, pero el Banco de los Trabajadores tiene prioridad sobre los demás bancos. Sí, Sonia. Sí, licenciado, en cuanto a al embargo de la cuenta, el deudor tiene la oportunidad de trasladar su salario a otra cuenta o depositar su salario en otra cuenta para que no sea embargado su salario, ¿verdad? No, es que usted puede liberar su cuenta. O sea, su cuenta va a quedar libre. O sea, si usted lo que hace es decirle, mire, el problema es un problema muy fáctico. Porque el asunto es que qué patrono le va a estar, ya si no tengas pena, abrí en otro lado y ahí te voy a depositar tu dinero. Los patronos son muy delicados. Sí. No les gusta hacer eso. Entonces, no, usted libere su cuenta. Usted libere su cuenta. Pero ¿qué es lo que hace el acreedor? Como eso se sabe dentro del expediente. Entonces, viene el acreedor y dice, ok, perfecto. Le solicita al juez, en base a los documentos que ya están en el expediente, que se le embargue el porcentaje legal de salario en su patrón. Y ahí sí le van a caer en su lugar de trabajo. Ahora sí. Sí, Kevin. Solo con una consulta, licenciado. ¿Qué sucede al momento de que se le embargue la cuenta para pagar una deuda, pero resulta que la cuenta tiene el dinero para pagar la deuda, pero no puede demostrar de que es parte de su salario? ¿Cómo puede hacer para demostrar de que con ese dinero que está en la cuenta va a pagar su deuda? ¿O qué sería en ese caso? Se hace una gestión, que se le dice al juez de que hay dinero suficiente para pagar la deuda. Y si usted quiere pagar la deuda, le dice, señor juez, quiero transar, ¿verdad? O habla con su acreedor y hacen una transacción. Eso es lo que hay. Claro, si quiere pagar, va. Muy bien. Aquí Jairo Antonio dice lo siguiente, pero si es una sola cuenta bancaria, ¿qué más puede ser entonces que no sea el salario? Pues la verdad es de que hay mucha gente que tiene sus cuentas y no necesariamente es el salario. O sea, que tiene 2, 3
4 cuentas, algunos solo tienen una y pues no es necesariamente el salario, ¿verdad? O sea, puede ser para varias. Dice Silvia Daniela, ¿solo puede tener un embargo en curso? Sí, creo que había contestado eso, ¿verdad? Mucha gente pide que le emitan cheque y no depósitos, definitivamente, por eso lo hace. Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Esas son medidas que se piden, ¿en dónde? En una demanda. Recuerdan que yo les mostré una demanda hace poco y yo les enseñaba en las peticiones la medida de garantía. Pero el proceso cautelar, aparte de las medidas de garantía, puede tener un pequeño proceso que es el 530. Con eso, que es lo que yo quería explicarles hoy, ese articulado establece lo siguiente: fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, es lo que acabamos de visualizar nosotros, y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, oiga bien, ahora sí, leamos con cuidado esto. Quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código. Detengámonos aquí. ¿Cuáles son los procesos instituidos en este código? ¿Cuáles son esos procesos? Arraigo, embargo. No. Esos no son procesos, son medidas. De conocimiento, de ejecución y cautelar. Son los procesos de conocimiento y de ejecución. Esos son los procesos que está diciendo. O sea, por decirle algo, volvamos al primer caso que les decía. Licenciado, no tengo a nadie pendiente de aceptar Karen, ¿o yo? Entonces, que pida acceso y yo lo doy. Entonces, les digo que si viene la persona y dice, mire, mi ex marido se quiere ir del país, pero él se va a ir la otra semana. Ya compró su boleto y mi ex suegra de buena onda me lo dijo. Pero imagínense ustedes hacer la demanda, presentar la demanda, que notifiquen la demanda. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Bueno, no lleva menos de un mes. ¿Qué puede hacer entonces? Acogerse a lo que establece el artículo 530. Dice, otra vez, quien tenga fundado motivo para temer, oiga bien, temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituido en este código se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede, ¿qué dice ahí? ¿Puede qué cosa? ¿Van conmigo? Pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan más idóneas. ¿Sí? Para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que haría en el caso de que le dicen a usted que dentro de 8 días se va a ir una persona que va a ser demandada por alimentos? ¿Qué puede hacer usted? Bueno, plantea una demanda se denomina providencias de urgencia, de arraigo en este caso. O sea, es un escrito y dice, señor juez, tengo fundado miedo de que esta persona, y en lo que yo saco las certificaciones, ingreso la demanda, el juez la conoce, me notifica y lo va a buscar, ese ya va por saber dónde va.
A eso se le denomina procesos cautelares, porque llevan un proceso en el cual viene el juez, lo conoce, dicta las medidas, ¿sí? Dicta las medidas y notifica. Pero primero dicta las medidas. Pide el arraigo, le da el arraigo, anota el arraigo, pero eso sí, el abogado tiene que estar pilado. Ingresa la demanda, al día siguiente va al juzgado y le dice, mire, yo ingresé la demanda de providencia de urgencia, hágame el favor, por esto yo ahí lo hice ver. Entonces viene, conocen, hacen oficios y en 48, 72 horas el arraigo está inscrito. ¿Me explico? A eso se le denomina, como les repito, providencias de urgencia. ¿Está claro por ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿habrán tribunales especiales para eso? No. Esos son de acuerdo a la materia. Se da en civil, se da en laboral y se da en familia. No hay juzgados que conozcan o con exclusividad también de ese tipo de cosas. Tendrían que haber juzgados de garantías pero no, eso no existe. Eso es parte de la competencia de los juzgados comunes. Por ejemplo, si es un banco, si es un acreedor, va a ser en civil. Si es un asunto de familia, pensión alimenticia, va a ser en familia. Si es una persona que va a enderezar una demanda contra un patrono que se va a ir y es personal, entonces va a ser en juzgado laboral. Sí, Kevin. Una consulta, ¿qué es lo que se busca realmente con este arraigo que a la persona se le hace? ¿Qué dice el artículo 530? Léalo usted otra vez para que nos quede claro todo. Kevin. Jóvenes. ¿Lo leo, sí, lo leo yo? Bombas, léalo, por favor. Ok, dice provincias de urgencia. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencias que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de una providencia de urgencia? Evitar un riesgo de un daño. ¿Cómo le llama ahí la ley? ¿Cómo le denomina ese daño? Medidas cautelares, no. No. El daño. Irreparable. Irreparable. Por ejemplo, en el caso que tenemos, que les puse desde un principio. En esta ilustración tenemos una persona que va a demandar alimentos para 5 niños. ¿Qué pasa si el obligado se va de Guatemala? ¿Eso podría ser un daño irreparable, sí o no? Sí, licenciada. Obvio. Es un daño irreparable. Porque obviamente él se va y ¿cuándo va a venir? ¿Y qué sucede si lo demandamos en ausencia? ¿Se le puede demandar a un ausente? No se le puede demandar a un ausente. Para demandar a un ausente tengo obligatoriamente que venir y hacer otras diligencias, promover diligencias de ausencia para nombrarle defensor judicial.
Entonces es complicado. Pero si yo puedo evitar eso a través de obligarlo a quedar. Ahora, ¿cómo se levanta un arraigo? Bueno, la ley establece que yo puedo levantar el arraigo y puedo irme, pero debo dejar mandatario con facultades suficientes para presentarse en el juicio. Entonces, no hay problema. Usted se quiere, váyase. Pero me deja un mandatario. Entonces tengo con quién pelear, tengo a quien vencer dentro del proceso. ¿Me explico? Ese es el objeto. Otro ejemplo. Una deuda. Pero se sabe que él está haciendo alzamiento de bienes para evitar pagar la deuda. Están poniendo los bienes a nombre de otra persona. ¿Qué hago ahí? Bueno, puede hacer una anotación de demanda preventiva o un embargo. ¿Para qué? Para que los bienes queden inmovilizados en el momento. En el momento. Y en eso, que son 15 días, yo hago una demanda, presento la demanda y continúo con las medidas de garantía dentro del otro proceso. ¿Me explico? Sí, Karen levantó la mano. Y con una consulta, eso sería como acciones preventivas. Así es. La medida cautelar son acciones preventivas. Okay. Sí. Gracias, Lee. De hecho, en la jerga civil, no se les dice medidas de garantía, se dice medidas precautorias. Como medidas precautorias, solicito esto. Como medida precautoria, el arraigo, el embargo de salario, la anotación de demanda, el embargo de un bien inmueble, el embargo con carácter de intervención, el embargo y secuestro del vehículo, el embargo y secuestro de qué sé yo, de una caja, la intervención de una caja chica, es decir, todo ese tipo de medidas que están dentro de las medidas de garantía, que lo que quieren hacer es, valga la redundancia, garantizarle al actor las resultas posteriores del proceso. Que la persona esté en el país, que tenga los bienes ahí para poder hacer frente al pago. O sea, una serie de circunstancias. Dependiendo, como dice la ley, ahí en el artículo 530, dependiendo de las circunstancias. Pues. O sea, yo no voy a pedir arraigo si es una sociedad, por ejemplo. Yo no pido el arraigo del representante legal. Yo lo que pido probablemente sea una intervención, una anotación de demanda, un embargo. El arraigo no me sirve porque de todos modos el representante legal se tiene que presentar y si no hay uno, hay otro. Porque las entidades tienen varios representantes legales. Si es un vehículo, pues yo no voy a pedir el arraigo, no me importa eso. Yo voy a pedir el embargo y el secuestro del vehículo. ¿Me explico? Entonces va a depender de las circunstancias, de la litis que se quiera entablar. ¿Estamos jóvenes? Sí, licenciado, solo con una pregunta. Dígame. En una sola demanda se pueden pedir varias, por ejemplo, sí, arraigo. Sí, se pueden pedir varias. Los bancos en sus demandas piden arraigo, piden embargo de cuentas, embargo de bienes, dependiendo de los montos, ¿no? Depende de los montos, porque por ejemplo, el banco puede pedir, pero les pongo este ejemplo, debe la persona 60,000 quetzales. Y sucede que el banco pide anotación y le encuentra bienes. Tiene 3 casas, le dice, mire, embárgueme 3 casas, arraigo. No, solo una le voy a dar porque con una alcanza, dice. ¿Sí? Entonces, el juez también hay criterios, ¿me entienden? O sea, el juez va a usar criterios para tomar las mejores decisiones, lo cual es bueno, pues, porque imagínense una deuda de 60,000 quetzales y que le embarguen 3 bienes, cuentas bancarias, arraigo y todo, pues como que no es, o sea, no es, que le digamos, no es representativo eso, o sea, con un bien bastaría, pues con un derecho bastaría. Licenciado, y si no le encuentran bienes, ¿cómo salva la deuda? Aquí hay una interesante
interesante pregunta, dice, ¿y si no encuentran bienes, cómo salda la deuda? Yo les voy a ser muy sincero, trabajé muchos años con una entidad bancaria en un bufete exterior. Y yo tenía un jefe que me decía lo siguiente, Rafa, el que debe y no tiene con qué pagar, no tiene deudas, me decía. Y la verdad es que en la práctica es cierto, porque la verdad, pues no hacen nada más, no pueden, no. ¿Qué le pasa al que no tiene con qué pagar? Pues no le pasa nada. Recuérdense que por deuda no hay cárcel. Entonces simplemente no pasa nada. Claro, tiene inconvenientes porque le embargan las cuentas bancarias, X, Y, Z, pero de ahí no pasa nada. Sí. Marlene levantó la mano. John Lee, Jimmy. Ok, Jimmy. Sí, es que tengo a Marlene también, pero... Sí, Lick, perdone. Buenas noches. Yo tengo entendido de que van a embargar salario también, dependiendo el porcentaje del embargo va a ser según el salario que tenga la persona. No, porque parece que hay una tabla. Sí, pero recuérdese que esa tabla dice, creo que de menores de ¿qué? O mayores de 300 quetzales. O sea, la norma es esa, 35% sobre su salario. Si usted, por ejemplo, gana 5,000, van a ser el 35%. Y si gana el mínimo, va a ser el 35%. Es lo mismo. Gracias, Lick, muy fino. Ahora sí, Marlene. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Vea, yo tengo una consulta y es en relación a la representación legal. Si el representante legal de X empresa tiene embargos pero personales, ¿eso afecta a la empresa que es su representada? No sé si me supe explicar. No le afecta. ¿No afecta? No afecta. No debe afectar, no debe afectar. No debería. Porque recuerden que las entidades son distintas a las personas naturales. Bueno. Y la otra es, por ejemplo, a la empresa donde yo represento, llegan embargos para los empleados. Y aparentemente hay un artículo donde la persona que tiene el salario mínimo no debería tener embargo. O sea, no le podrían embargar. Sin embargo, en el Código de Trabajo dice que es embargable a partir de 200. Ahí hay una laguna, una contradicción. No, los salarios mínimos, pero que bajen. Recuérdense que la ley específica que contiene el salario es el Código de Trabajo. Ya. Entonces, cuando el Código Procesal dice los salarios mínimos, nos remite inmediatamente ¿qué ley es especial para regular los salarios? Evidentemente es el Código de Trabajo. Entonces vamos al Código de Trabajo, el artículo 90, que lo han mencionado ustedes, ya nos dice. Y ahí está un compañero en el chat, se ha tenido la fineza de transcribir y pegar lo que establece. Y por ejemplo, dice, es inembargable, la literal E, el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Ahí está lo que yo ya les decía. Es decir, nadie gana menos de 300 quetzales. Nadie. Entonces, en automático, el 65% de ese salario es inembargable. Listo, gracias, licenciado. ¿Verdad? Entonces, ahí sí que en automático. Y gracias por compañero que en el chat ha consignado esa información. Gracias. José Antonio, para ir terminando. Buenas noches, Lick. Una consulta. Cuando la deuda, es digamos, están casados y la deuda la tiene, digamos, el esposo, ¿el embargo puede pesar sobre el salario de la esposa? No, las deudas son personales. Ok, gracias. Esos son lo que le llaman acciones personales, se llama eso. La sociedad conyugal se maneja ciertamente con algunos parámetros comunes, llamémoslo, pero en cuanto a las deudas son personales, ¿verdad? Existe una situación que es deuda
Porque así, por ejemplo, yo estoy casado, pero yo debo a una entidad y esa entidad se da cuenta que mi mujer, mi esposa, trabaja y que también gana, no puede. ¿Por qué? Porque el título ejecutivo, dense cuenta, no aparece la otra persona. Si aparece la otra persona, sí. Pero si no aparece, si, es que son casados, entonces vayan con mi mamá, vayan con mi papá, vayan con mi hermano, porque al fin y al cabo también somos familia, ¿no? Entonces, pero no se puede, a menos que sea parte de la deuda, obviamente, ¿verdad? Si es, digamos, fiadora o codeudora, en esos casos, pero lo contrario. Si alguien más, Mariela. Sí, buenas noches, licenciado. Con una pregunta, ¿se puede embargar en una donación entre vivos? ¿Se puede qué cosa? Embargar, cuando, por decirle la propiedad, pero esa propiedad ha sido adquirida por una donación entre vivos. Si el titular de la propiedad es deudor, sí. Ya, ¿y qué pasa cuando son 3 los dueños de ciertas cantidades de terrenos? Solo recae sobre la parte de la copropiedad del titular de la deuda. Por ejemplo, en el registro de la propiedad aparece María tiene el 30%, José tiene el 30% y Luis tiene el 40%. Demandan a Luis. La demanda o el embargo recae sobre el 40% de Luis, no sobre el 60% restante. Gracias, licenciado. Y hay que tener cuidado porque cuando se pide, debe decir sobre el porcentaje de la propiedad, de copropiedad que tiene tal persona. Si uno no lo pide así, viene razonado y no surte efecto el embargo. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Miren, yo entiendo que este tipo de temas levanta mucho porque es tan real, ¿verdad? Y surgen tanto en la vida personal, la vida familiar o la vida de los conocidos, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie aquí que tal vez no en carne propia, espero que no, pero sabe pues de situaciones de esa naturaleza. Por eso es importante que nosotros los abogados conozcamos bien las instituciones, cómo funcionan, tanto para el acreedor como para el deudor. El acreedor no siempre es el malo. El acreedor pues ha confiado, ha creído en el deudor y sin embargo pues por alguna razón ha habido incumplimiento. Entonces espero esta parte es bien importante y cuando se maneja de una buena manera, pues también augura éxito para el profesional. Bueno, para terminar, jóvenes, dice, disculpe qué tan real es que cuando una persona tiene más de 2 pensiones se puede embargar, bueno, no, hasta el 50%, por pensiones alimenticias hasta el 50%. No más. Eso es imposible. Si pasa eso, pues es un abuso de parte a veces el mismo patrono, ¿no? Viene y él mismo, por hacer daño y que se vaya la persona, lo hace, pero realmente no es así. Bueno. Para terminar, jóvenes, el Código Procesal Civil, pues nos habla en el libro 5, pues ya hablamos de los procesos cautelares, de los procesos, no nos da tiempo de hablar de todas esas instituciones. ¿Por qué? Porque pues más me interesa lo procesal, ¿verdad? Más que lo sustantivo que aparece acá. Y por último, las impugnaciones están en el libro 6. También es un tema muy apasionante, muy técnico y que maneja muy bien las impugnaciones, pues bien le da cara vuelta a cualquier proceso. Si uno, claro, obviamente si la razón procesal también le acompaña, ¿verdad? Pero es importante que ustedes comprendan todo este andamiaje legal que contiene el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? El tener ese andamiaje es y ¿saben qué es lo que pasa? A mí me gusta mucho este código porque es muy cohesionado, es muy, no es como el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es un desastre, digo así, es un desastre. Este código es técnicamente, o sea, y con tanta reforma que han hecho, fíjense, o sea, es un código complicado. A mí me toca manejarlo también, pues ayer tuve audiencia, hoy tuve audiencias penales
le digo, no es lo que a mí más me gusta, lo hago porque pues, al fin y al cabo yo soy abogado y notario. El civil me gusta muchísimo más y es mucho más cohesionado, más coordinado. El Código Procesal Penal pues no tiene esa característica, pero ahí está y hay que lidiar con él, hay que andar de arriba para abajo con él. No es como el Código Procesal, es más fácil de entender, más fácil de comprender. Ustedes hagan sus anotaciones de una vez, esto le pasa al PayPal privado, marcando la diferencia entre los libros que lo contienen y de esa manera pues va a ser mucho más fácil. Salimos de esa parte pues jóvenes, vamos a llegar hasta aquí, no sé si hay alguna última pregunta y nos preparamos ya para vamos a ver la acción procesal ya a partir de la próxima lección. ¿Alguna pregunta jóvenes? Todo bien, Lee, gracias. Todo bien, Lee, gracias. Feliz noche, Lee. Y espero que estudien, que se vayan familiarizando con todo, porque creo que ya van a venir los exámenes, entonces hay que prepararse para eso. Les deseo una feliz noche y buen provecho y descansen. Feliz noche, licenciado.